A ver, ¿y si la forma en que vemos el mundo no fuera la única posible? A principios del siglo XX, un filósofo alemán, Edmund Husserl, propuso un método que era, bueno, revolucionario, una forma de quitarnos de encima todos nuestros prejuicios para ver las cosas con una claridad casi radical. Vamos a meternos de lleno a ver cómo funciona esto. La pregunta del millón es esta. ¿Nuestra percepción es pura? Pues la respuesta corta es que no. Para nada. No somos como cámaras de vídeo que graban la realidad tal cual, de forma objetiva. Nuestra experiencia es muchísimo más compleja. Es como si tuviéramos un filtro constante que, claro, tenemos que aprender a descifrar. El problema de fondo es que nuestra mente está todo el rato aplicando filtros, y a veces sin que nos demos ni cuenta. Nuestras convicciones, ya sean científicas o religiosas, nuestras ideas políticas, los prejuicios, incluso lo que esperamos que pase por experiencias anteriores, todo eso va tiñendo, va coloreando lo que vemos. Y aquí es donde entra en escena Edmund Husserl, el que es considerado el padre de la fenomenología. Su gran misión era darle a la filosofía un rigor casi científico. Pero ojo, no para explicar el universo, sino para entender a fondo la experiencia humana. Su lema lo resume todo: volver a las cosas mismas, o sea, a cómo se nos presentan las cosas justo antes de que nuestros filtros mentales entren en acción. Y su gran propuesta fue la fenomenología, que suena complejo, pero en el fondo es el estudio de lo que aparece. En lugar de pasarse la vida buscando una supuesta realidad oculta, la fenomenología se centra en los fenómenos, en las cosas tal y como se nos muestran a la conciencia, de la forma más directa posible. Esta cita de Husserl es que es la clave de todo. Él estaba convencido de que, aunque nuestra conciencia esté llena de ruido, por así decirlo, tiene la capacidad de llegar a la esencia de lo que vivimos. La conciencia, según él, no nos engaña. Más bien, si la entrenamos un poco, puede desvelarnos el fenómeno en estado puro. Vale, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo se hace? Porque no es solo una idea abstracta, ¿eh? Husserl desarrolló una herramienta muy práctica, un método muy concreto para saltarnos esos filtros de los que hablábamos. Vamos a ver cómo funciona, paso por paso. Pues bien, el método se basa en dos pasos fundamentales. El primero es la epogé, que consiste en suspender el juicio para poder observar sin filtros. Y el segundo es lo que llamó reducción eidética, que es básicamente destilar la esencia de algo para entender qué es en su núcleo. Vamos con el primer paso, la epogé. Es una palabra que viene del griego y significa suspensión. La idea es muy potente. Se trata de coger, de forma voluntaria, todo lo que ya sabemos o creemos sobre algo y literalmente ponerlo entre paréntesis. Ojo, no se trata de negar nuestras creencias, sino de dejarlas a un lado un momento para poder observar sin que nos influyan. Mirad, con un ejemplo práctico se ve clarísimo. En lugar de interpretar que alguien está aburrido, que eso ya es un juicio sobre el porqué de su actitud, la descripción fenomenológica se quedaría solo en lo que se puede observar. Esa persona está sentada con la cabeza apoyada en el mentón. Describe el cómo, no se inventa el porqué. Bien, una vez que hemos suspendido el juicio, que hemos limpiado nuestra mirada, por así decirlo, pasamos al segundo paso, la reducción eidética. Esto ya es un proceso más mental, que consiste en encontrar qué es lo que hace que una cosa sea esa cosa y no otra, eliminando todo lo que es accesorio. Usemos un ejemplo muy tonto, una taza de café. Cuando la vemos, no solo percibimos lo que tenemos delante. Nuestra mente completa las partes que no vemos, a lo mejor nos entran ganas de un café, o nos acordamos de otras tazas, de otros momentos. Todo ese equipaje mental en realidad no pertenece a la taza en sí misma. Pues bien, al aplicar esta reducción eidética, lo que hacemos es eliminar mentalmente todos esos elementos subjetivos. ¿Y qué nos queda al final? El residuo fenomenológico, la esencia pura de taza, su eidos, es la idea fundamental, lo que hace que una taza sea una taza, ya sin toda nuestra historia personal pegada a ella. Y ahora viene lo interesante. Todo esto, que puede sonar súper filosófico y abstracto, resulta que tiene aplicaciones muy concretas. Vamos a ver una de las más potentes: cómo se ha convertido en una herramienta clave en el mundo del coaching. Para entender bien su aplicación, es vital captar esta diferencia. Por un lado tenemos las ciencias empíricas, las de toda la vida, que buscan explicar el porqué de los hechos. La fenomenología, en cambio, se enfoca en algo distinto, en describir la esencia de las cosas, el qué de las cosas en su estado más puro. Y esta idea es precisamente la base del coaching fenomenológico. El coach no está ahí para dar respuestas ni soluciones. Actúa como un espejo. Su trabajo es ayudar al cliente a describir su propia situación con tanta claridad que es la propia persona la que se da cuenta de la solución.
Entonces, ¿cómo actúa un coach que sigue este método? Pues para empezar, escucha sin interpretar. Describe lo que oye, sin añadir de su propia cosecha. Pone entre paréntesis sus experiencias con otros casos para tratar cada situación como si fuera la primera, como algo totalmente único. Es un ejercicio constante de epogé para llegar a la esencia del problema.